El campo espiritual era el elegido. Yo era el que ángeles como con los demonios. Mayormente los estudiantes, los que trabajaban en la ciencia, muchos de ellos se asustaban porque yo les explicaba exactamente cómo podía percibir a las entidades. Y mayormente yo, más que enfrentar con los ángeles y estar con los ángeles, la realidad, yo era el que había sido elegido mayormente para entrar en el campo espiritual donde estaban los demonios para combatirlos. Esa es la realidad, ¿vale? Yo, el análisis que yo mismo había hecho es que mi propia energía era demasiado fuerte y podía sentir, percibir cosas que a otra gente le daban miedo. Y claro, en el campo espiritual mucha gente no eran capacitados para penetrar en zonas donde mayormente había cosas desagradables. Había gente que quería que le explicara el lado espiritual de los ángeles, cómo me sentía, todo. Este es un tema muy importante, porque en el Sagrado Corán, tanto los demonios como los ángeles existen, incluso los jinn. Que nosotros no podemos sentir su apariencia física en la realidad, no podemos verlos, porque Dios no quiere. El único método era a través de la meditación profunda, o sea, a través después de realizar el rezo. Y cuando uno quiere penetrar en el campo espiritual, para los que estaban interesados, primero tenía que leer el Corán, ya lo he repetido un montón de veces, para tener el conocimiento correcto de la espiritualidad en este tema. Entonces, estoy un poco resfriado hoy. Y bueno, la gente quería, 80 personas querían que le hablaran de los demonios, la realidad, querían que le explicara cómo percibía los demonios, y el 50%, 50 que quedaban quería que le explicara el tema de los ángeles. Pero yo la realidad es que no iba a dejar a mis alumnos a la espera cuando la mayoría querían conocer sobre todo cómo era el terreno de la oscuridad, o sea, el terreno de los demonios. Mayormente yo cuando me adentraba en el campo, ellos ya me conocían a mí, o sea, los demonios propios ya me conocían a mí, no me hacían absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que yo, pues, tenía conocimiento de ellos, sabía perfectamente sus técnicas, lo que le hacía a la gente, cuáles eran los métodos que utilizaban para susurrarles, para hacer el mal. Entonces, yo mismo había pensado de realizar la meditación profunda para adentrar en el mismo campo donde estaban los demonios. Y mayormente, cuando me había adentrado había pasado por lo menos 3/4 de hora, más o menos había pasado 3/4 de hora, fue adentrarme dentro, había miles y miles y miles y miles de demonios, y yo recuerdo perfectamente que yo estaba entrando, pero despacio, o sea, como un león entra a una zona para ver. Entonces yo lo que estaba haciendo cuando había entrado a la zona, estoy en el campo de la meditación profunda. Cuando había entrado había un montón de demonios comiendo comida que era basura, o sea, estaban comiendo basura. Y eso es lo que mayormente se dedican los demonios. Esto está en el Corán. Los demonios se dedican a comer basura, mayormente donde están concentrados en los cementerios, en los cuartos de baños, en las casas abandonadas. Y ellos incitan al ser humano a que tengan miedo de ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos se engrandecen, cogen energía fuerte, los seres humanos tienen miedo. Y a los demonios le encanta que los seres humanos tengan miedo.
Porque solo sabía yo perfectamente que es lo que había descubierto. Porque en mi campo espiritual podía ver cómo entidades grandes se hacían más grandes y decía, bueno, ¿esto cómo puede ser? De un momento a otro fulminante, o sea, los demonios se hacían enormemente grandes. Y era por el miedo en el campo espiritual, en la energía propia donde estaban. Había energías humanas de gente, no lo sé, de otro país igual, no lo sé. Son energías que están ahí y ellos podían ver y percibir cómo ellos se engrandecían. Por eso uno de los consejos importantes es no tener miedo cuando entremos. Estos son consejos importantes. Nunca debemos de tener miedo cuando entremos a alguna zona. Evitar pelearse con la gente, porque los demonios mayormente susurran a los hombres para llevarlo al extravío, para llevarlo a la muerte, para llevarlo a todo lo peor. Entonces yo era el indicado para, a través de este conocimiento espiritual, aconsejar a la gente que no tuvieran miedo cuando fueran a un sitio, cuando fueran a entrar, cuando fueran a realizar un examen, cualquier cosa. Que no tuvieran miedo porque los propios demonios que ellos no ven, que yo sí que los veo en las energías, ellos se alimentan de el miedo. Por eso, muy importante que nosotros no tengamos miedo de nada. La gente quería conocer todo el tema, pero la realidad es que cuando me había entrado en el campo espiritual donde estaban los demonios, mayormente eran torpes, la mayoría eran torpes, porque estaban comiendo y había uno muy grande, como con cuernos, esa es la realidad, pero no eran cuernos, no eran como nosotros creemos que vemos, no eran como cuernos, no eran cuernos, era otra especie era como si tuvieran 3 cabezas, era como si tuvieran 3 cabezas, no cuernos, como si tuvieran más cabezas, por eso yo tenía mucho cuidado. Y yo lo que había hecho era, quería investigar un poco más mi campo espiritual y me había adentrado más. Cuando me había adentrado más, uno de ellos me había visto y su mirada era penetrante, o sea, uno de los demonios, la mirada era penetrante. Y yo lo había hecho, había pasado por delante y él estaba aquí a mi lado, había mirado sus ojos con mis ojos, pero no podía hacer absolutamente nada porque ese propio demonio sabía que yo no le deseaba el mal a ese demonio y ese demonio tampoco me deseaba el mal. O sea, era como... La realidad era muy extraña la sensación, porque era como si ellos me hubieran considerado, como si me hubieran considerado uno de ellos, ¿sabes? La realidad. Y yo más o menos lo que quería era eso, era yo, pues cuando pasara, no ponerme loco, no preguntar, o sea, en la mente psíquica, porque ellos ya había dicho que ellos sienten los pensamientos a través de la psíquica, del pensamiento. O sea, es como si ellos intuyen. Yo pienso algo fuerte y ellos notan la energía como si yo le hablara, pero no le hablo, no hablo en el campo espiritual. Son mis energías mentales psíquicas las que hacen que nos podamos comunicar, igual que yo con ellos. Entonces la gente se habían quedado completamente extrañados y habían dicho más de uno, pero esto cómo puede ser. Pero si uno lee el Sagrado Corán, entiende perfectamente que Allah quiere que meditemos, que conozcamos cosas, que sepamos cuáles son las herramientas de los demonios, cómo actúan los demonios y por qué no tenemos que tener miedo y cómo protegernos al entrar, incluso cuando nosotros vayamos a una tienda o algo, a un centro, cómo entrar, cómo estar protegido, cómo realizar los rezos, porque en la realidad en la calle hay mucho mal, la gente tiene mucho mal, hay gente que desea mucho males a otros, y esto es un tema también muy importante que ya veremos más adelante, porque había muchos de los jóvenes que habían sido enfermados a través de la manipulación que le hacen incluso sus propios amigos para perjudicarlo. Entonces yo mayormente lo que me había considerado cuando había entrado en la clase era aconsejar, sobre todo que tengan cuidado
de estar protegido, de no tener miedo de nada, de no pelearse con la gente, porque los demonios están en el acecho. No hacer pecado, porque cuando uno comete el pecado, los demonios aumentan su campo energético y todos lo tienen. Todos lo tienen. Uno lo desarrolla y otro no lo desarrolla. Yo me he tirado muchos años desarrollando el campo espiritual de la mente psíquica a través de la fe, de los rezos y de no cometer el pecado, porque si no, no había manera de entrar ni penetrar en el campo espiritual y poder explicar esta experiencia para muchos de los curiosos que querían aprender incluso cómo protegerse del mismo demonio. Entonces, mayormente yo había hecho una lista grande y todas las preguntas que habían eran ¿cómo me puedo proteger de los grupos o de las sectas? ¿Cómo me puedo proteger cuando tengo miedo? Eso es lo que me habían dicho a mí algunos de los alumnos. ¿Y cómo me puedo proteger de las transgresiones? Muchas cosas. Y yo lo que había hecho era coger, escribir en una hoja, que lean el Corán, que recen, que eviten los pecados, que realicen la meditación profunda durante 10 minutos y que al día siguiente me diga qué es lo que han percibido. I hear him chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys, man so tough, but mans keep walking. Just too sharp with the prize, white girls let her tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan, if you wanna touch man, please use caution. Cold like 0 degrees, I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I'll take on the east. I'ma put him in the cage, never let out the.